Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera. Este programa que se desarrolla desde Cable Plus, Televisión, con la red Oriente TV y con todo el apoyo de la Universidad Católica de Oriente, la Facultad de Teología y Humanidades, el Centro de Humanidades y del Departamento de Comunicaciones. Queremos extenderles un saludo muy especial a todas las familias, a todas las personas que en todo el Oriente Antioqueño y los demás canales pues logran ver nuestros programas con temas bien interesantes alrededor de la familia. Padre Raúl, bienvenido nuevamente a Diálogos de Frontera, qué bueno tenerlo con nosotros. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados. Jesús David, ¿cómo ha estado? Y muchas gracias por este saludo. Y para mí también es un gran gozo encontrarnos en este espacio de conversación y de reflexión. Le preguntaría qué tema ha pensado, ha diseñado que conversemos en este día. Bueno, Padre y queridas familias, ¿cuántos de nosotros hemos recibido llamadas extrañas? O nos llega un mensaje al WhatsApp extraño, o una notificación al correo donde se nos levantan ciertas alertas, o cuando hemos estado en casa con nuestro computador o nuestros hijos y vemos mensajes o voces o imágenes inapropiadas, o inclusive nuestros niños en juegos viendo algo que no conviene. Pues bien, queridas familias, el programa de hoy está pensado sobre la ciberseguridad. No podemos dejar de lado este tema. Cada vez que tenemos más información, cada vez que tenemos más herramientas, efectivamente nos volvemos más vulnerables. Así, Padre Raúl, que ese va a ser nuestro tema, queridas familias. Así que no se vayan porque va a estar bien interesante nuestro programa. Pero, ¿a quién hemos invitado? Tenemos el gusto de presentarles al doctor Juan Diego García y al doctor Richard Alexander Gómez. Nuestro compañero Juan Diego, él es ingeniero de sistemas de la Universidad Católica de Oriente y es magíster en ciberseguridad. Y nuestro compañero Richard Alexander Gómez, él es magíster en administración financiera y es el líder de la unidad de sistemas de la Universidad Católica de Oriente. Es decir, tenemos dos personas que día a día están velando, cuidando y de cierta manera educándonos un poco de cómo prevenir estos ataques cibernéticos o cómo ayudarnos para que las llamadas, los mensajes, la navegación sea todos los días más seguros. Qué bueno tenerlos con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias, Jesús David. Pues sí, muy importante tener este tipo de acciones y reflexiones para la familia y todo el público en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús David, muchas gracias, Padre Raúl, por la invitación y esperamos que los temas que tratemos sean de gran utilidad para las personas, para que estén prevenidas, estén seguras y puedan evitar y disminuir los riesgos a los que estamos expuestos diariamente con el uso de la tecnología. Gracias. Bueno, bienvenidos y esperemos que el programa se desenvuelva de la mejor manera. Padre Raúl, como siempre es bueno escuchar el contexto, el encuadre. Cuando estábamos viendo un poco las preguntas, yo le mencionaba que aparecen como dos vulneraciones, ¿no? A medida que nos vamos adentrando, que vamos usando tantas herramientas y que vamos recibiendo tanta información, empezamos a tener como una especie de vulnerabilidad en cuanto a la verdad y a la información que nos llega. Pero también un segundo elemento y es la vulnerabilidad de nuestros datos, de nuestras imágenes, de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que publicamos, de lo que decimos. Qué bueno, Padre, que en este día nos haga el encuadre para nuestros televidentes. Nuevamente, gracias, Jesús David. A nivel de la historia aparece una expresión y una realidad que me parece que nos puede iluminar este tema de la seguridad
y es el panóptico. ¿Qué es el panóptico? Jeremías Beltran, que era uno de los grandes economistas ingleses, le llegaron a plantear este problema y era que había una gran cantidad de presos en la cárcel y esto llevaba una gran cantidad de costos. Por cada preso, un guardián, entonces lo tenía enormes costos. ¿Qué hizo este pensador? Se ideó el panóptico. ¿Qué es el panóptico? Se crearon unas celdas y desde una garita o desde una oficina se ve la persona, es ver sin ser vistos. La persona está en la celda y aquí está vigilado, pero la persona no se da cuenta que está vigilada. En esto estoy haciendo reflexión con lo que usted decía. La sociedad va teniendo una gran cantidad de datos de nosotros que nosotros no nos damos cuenta. O nosotros le vamos entregando una cantidad de datos que nosotros no nos damos cuenta y vamos estando siendo vigilados. Esa es la primera expresión del panóptico. Byung-Chul Han, este pensador surcoreano, cuando habla de la era de la información, también va a hablar del panóptico. Y él dice que nosotros estamos vigilados por las redes sociales porque siempre estamos subiendo mucha parte de nuestra vida privada, de nuestros quehaceres sociales, y estamos entregando todos los datos y somos presos para que nos estén diciendo me gusta, me gusta, me gusta, y estoy siendo preso de lo que le estoy entregando a la otra persona y que la otra persona está sintiendo lo que yo digo. Pero en este sentido, entrego la información y esta misma información que yo tengo la van utilizando los demás, a veces para fines buenos, pero otras veces siempre en ese radio de la sospecha. Estamos en la época de la abundancia de la información y quería hacer la reflexión también en torno a aquello de la privacidad. Aquí entra en juego aquello que es privado y aquello que es público. Pareciera ser que hoy en día no habitamos la privacidad, sino que la estamos entregando constantemente a redes sociales, a los diferentes estamentos. ¿Cómo mantener esa atención en aquello que es mío, 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 y aquello que lo vuelvo público para no volverme vulnerable? Muy bien, gracias Padre Raúl por ese encuadre. Qué importante ese último tema, la privacidad de la intimidad. Una pregunta corta para ir al primer corte, y es, ¿qué se entiende por ciberseguridad? Está para los dos. Claro, Jesús David, pues digamos, yéndonos a una definición básica, la ciberseguridad es un conjunto de elementos y herramientas que están y utilizamos para proteger nuestra información. O sea, a partir de esos elementos, tener cómo poder no ser vulnerables a todos estos elementos que habla el Padre, que conjugan y que tenemos que dar diariamente en nuestros sistemas y equipos de cómputo o redes corporativas. Muy bien, Richard. Bien, en línea, digamos, con lo que Juan Diego nos comenta, allí empieza a ser importante todo el tema de la seguridad y cómo protegemos, como el Padre lo mencionaba, la información y aquellos elementos que probablemente son nuestros y que no queremos que otros o terceros entiendan. Sobre todo enfocados en un mundo virtual, en un mundo digital, donde constantemente estamos teniendo interacciones con otros a través de esas herramientas. Así como lo hacemos a nivel físico, la seguridad que tenemos en nuestros hogares, de pronto con nuestras pertenencias, las mantenemos a salvo, así también deberíamos hacer lo mismo con todo el tema de la información digital, que finalmente es donde ya empezamos a hacer un trabajo, digamos, mucho más frecuente, correos electrónicos, digamos, mensajería instantánea a través de redes sociales, y empezamos desde allí a compartir tanta información que empezamos a ser vulnerables para que otros o terceros conozcan algunos de nuestros elementos y podamos ser, digamos, atacados desde allí. Como han podido ver y escuchar, queridas familias, el programa de hoy va a estar bien interesante. Ya hemos introducido el tema de la ciberseguridad. El Padre Raúl nos plantea desde Byung-Chul Han el tema del panóptico, de Bentham, el panóptico, el tema de la intimidad, el tema de la privacidad. Cabe aclarar
que más allá de empezar a tener como esas prevenciones un poco insanas de los medios, de todo lo que tenemos, es cómo las debemos usar. ¿Cuáles son los criterios, los cuidados? Así como le invertimos a ciertos temas en tecnología, pues ellos nos van a enseñar que también debemos tener unas precauciones que exigen de nosotros pues también un esfuerzo para adquirir aquellas herramientas que protegen a la familia, a nuestros niños, o que protegen nuestras cuentas bancarias o la parte corporativa. Así que vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera para que el día de hoy podamos compartir esto de la ciberseguridad. Ya regresamos. La educación tiene sentido cuando transforma vidas. Y ese es el compromiso que vivimos cada día desde la Universidad Católica de Oriente. La Universidad Católica de Oriente es una expresión de la misión social de la diócesis de Sonsón Río Negro. A través de la educación, el acompañamiento y los proyectos sociales, llevamos al territorio un mensaje de esperanza, de servicio y de transformación real de vida. La Universidad Católica de Oriente es mucho más que un espacio académico. Es un espacio evangelizador. Es un lugar donde se abren oportunidades, donde formamos personas con sentido humano y cristiano y donde aportamos al desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades. Pero detallémoslo, especifiquemos y podemos decir que a través de las becas, a través del trabajo propio de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Fundauco, y de diferentes proyectos sociales. Y así llegamos a muchas personas que hoy tienen la posibilidad de construir un futuro mejor gracias al milagro de la educación. El impacto se ve en cada historia, en cada familia, en cada espacio de este hermoso oriente antioqueño, porque las personas que viven aquí su proceso educativo cumplen sus sueños. Son familias que se encuentran con nuevas oportunidades y comunidades que avanzan en un camino lleno de esperanza. Somos un colegio que se transforma, que vive y siente la pasión por educar. We are a school that transforms, that lives and feels the passion for education. Ahora estamos muy felices porque somos un colegio bilingüe nacional. We are so happy because now we're a national bilingual school. Acompáñanos a recorrer esta historia, que es también un sueño cumplido. Join us as we go together through this journey, a dream come true. In 1997, Monsignor Alfonso Uribe Jaramillo School began offering education to young people and adults. And in 1999, we started offering services to young students and children, planting the first seeds for this great family. The Universidad Católica de Oriente, committed to the region's future, created the Language Center and the bachelor's degree in foreign languages. That was when a dream was born, to become a bilingual school. In 2014, we took the first step with the traditional kindergarten and a two-teacher model, one for the mother tongue and another for bilingual subjects. We also began intensive English classes organized according to language proficiency. In 2015, we adopted a bilingual approach in areas such as physical education, ethics, and arts, and trained our teachers to teach in English.
And in 2018, we had all the required documents to get the National Bilingual Certification for primary school. In 2018, we inaugurated our San Juan Pablo Segundos campus, home to our preschool and elementary students. In 2019, after rigorous work, our 5th grade students completed their primary education in a fully bilingual process. That same year, our national and international camps began, giving our students the opportunity to live unique experiences in the United States, Canada, and England. In the United States, I had an experience that opened my eyes to the world. I attended to summer camps and space camps with the NASA, which allowed us to share with people from all over the world and practice language. In Canada, we studied in local schools, we stayed with homestay, and we went to many different touristic places, like the Niagara Falls, Toronto, and others. In England, we had the opportunity to meet London and also to live as British students. It was a challenge to communicate with natives because of their accent and their pronunciation. In 2019, we began taking international exams such as FLIRS and TOEFL ITP, getting certifications that open doors for students' academic future. In 2024, our school signed an important alliance with Catholic Virtual, a school in the United States, offering our students the opportunity to obtain a dual diploma and access to universities abroad. In 2025, we achieved a historical milestone, the National Certification in Bilingualism, granted through the Resolution 0617 on July 25th. Today, we are an institution that shapes well-rounded students, academically strong, bilingual, and ready to face a globalized world. Now we are Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Bilingual School. Woo! We are Maúde School. Bienvenidos al Biocampus UCO, un lugar donde la vida florece en cada rincón. Nuestro campus no es solo un lugar de estudio, es un espacio donde habita una amplia variedad de especies, desde plantas y animales. Los jardines y espacios verdes del campus son el hogar de innumerables especies de plantas, que no solo embellecen nuestro entorno, sino que también proporcionan refugio y alimento para la vida silvestre. Nuestro campus también alberga una rica diversidad de fauna, desde aves hasta insectos. Cada especie contribuye a la riqueza de nuestro ecosistema. A través de iniciativas de conservación y sostenibilidad, trabajamos juntos para garantizar que nuestro campus siga siendo un lugar propicio para la vida silvestre. En nuestro campus, la biodiversidad es más que una característica, es parte de nuestra identidad. Respira tranquilo, habitas un biocampus. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy, hablando un poco de la ciberseguridad, ya nos definieron qué era, pero bueno, las familias están allá, bueno, pero eso cómo llega, cómo sé que te puedo tener un ataque, cuáles son las formas. Pues eso lo vamos a ver en este bloque, porque puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través del WhatsApp, puede ser una notificación en un correo de voz. Bueno, hay muchas maneras para entender o tratar de identificar que estamos siendo víctimas de un ataque cibernético o de un mensaje malintencionado. Pero dejemos que sean nuestros expertos, que nos cuenten un poco sobre las formas, modelos, tipos de ataques, por así decirlo, frente al tema de nuestra información. Sí, Jesús David, pues digamos que lo más frecuente son, obviamente al usuario o a nosotros, siempre nos llegan correos todos los días, y una de las vulnerabilidades principales es esos correos que llegan con información que nos alerta, que nos asusta, como el típico correo de la DIAN, donde nos notifica que tenemos una situación pendiente. La fiscalía, el juzgado, que es muy común, y vienen con su correo adjunto, donde debemos hacer una serie de análisis y de identificación. No necesitamos ser expertos, pero sí con unas pautas precisas, pues tener como la serenidad ante todo y evaluar, porque muchos, por la celeridad y la premura de atender ese llamado,
damos clic, O que se gana un premio en particular, un carro en un centro comercial, cualquier cosa. O la llamada, pues, o la llamada a su celular donde dice, pues, buenos días, por favor, inclúyeme a tu WhatsApp para darte una información importante. Todo ese tipo de variantes hacen que nuestros usuarios o la actividad en común nuestra sea un poco vulnerable a todos estos ataques. Richard. Bien, sí, inclusive digamos desde ese ámbito en la ciberseguridad hay un término ahora que se utiliza pues, desde lo técnico, que es la ingeniería social, donde se intenta utilizar mucho a la persona para tratar de acceder. Antes, digamos, era más común escuchar el término de hackeo, de hackear, ¿cierto? Que viene a muchos de esos temas en ciberseguridad y en los términos tienen su base, digamos, en el inglés, ¿cierto? Entonces, en el hackeo la idea era entrar por la fuerza un poco a la información que tenemos. Hoy han cambiado la modalidad y lo que han querido es que seamos vulnerables a través de diferentes formas, ¿cierto? Una de ellas, la más común y que incluye varias, es el phishing, ¿cierto? Que es la suplantación de identidad. Ahí, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren es hacerse pasar por alguien o por una institución en la que confiamos. Entonces, puede ser en algunos casos a través, como lo mencionaba Juan Diego, de una entidad como la DIAN. Entonces la gente que dice, uy no, la DIAN me está escribiendo, me dice que si no pago hoy o declaro renta, entonces me van a sancionar, o la multa a través del CIMIT, ¿cierto? Que me llegó una multa, entonces también me dicen pague hoy, dé clic aquí, ¿cierto? O descargue el archivo para que usted pueda ver la notificación, o en algunos casos tratan de utilizar a personas famosas para hacer la tarea, ¿cierto? Entonces aparecen a través de inteligencia artificial el uso de figuras, de rostros, que la gente o con las que la gente se siente familiarizada, y desde allí entonces empiezan a tratar de hacer un acercamiento a la persona, tratando de generar confianza, que es una de las modalidades, digamos, que van a utilizar en el proceso, y desde allí empezar a indagar o a solicitar información. Como en algunos casos, como lo mencionaba el padre Raúl ahora, el tema de las redes sociales, empiezan a investigar las personas también, a saber dónde trabajan, dónde salen, con quiénes conviven, y desde allí empiezan en algunos mensajes a acercarse a las personas también para que den clic a enlaces donde a veces van a iniciar sesión porque el banco requiere algunos de sus datos, y digamos, ahí va a ser importante, como lo mencionábamos de pronto antes, identificar qué información estamos entregando y a quiénes, o inclusive en algunos casos, ver de dónde proviene la información a través, digamos, del dominio, que estaremos tocando algunos de esos temas. Hay un más tema que adelante. me llama la atención frente a porque el panorama entonces se amplifica. De cierta manera, al hacerle zoom o amplificar esto, pues aparecen muchos medios. Es decir, no hay ningún dispositivo que no se escape a quedar vulnerables frente a la información. Es decir, no es que yo tengo un celular con estas características, ahí puedes tener problemas de vulnerabilidad. Ah, es que yo tengo un computadorcito muy sencillo, pero tienes conectado a internet, sí, ahí puede haber. O sea, no minimizar porque tengo un dispositivo viejito o algún tipo de tecnología. Cualquier persona, inclusive con un móvil sencillo, que no más sea para la línea telefónica, te pueden llamar, te pueden decir lo que pasa cuando hackean un WhatsApp, que piden dinero, o ya algo más sofisticado, como cuando ya intervienen en la red de tu casa o de una corporación y empiezan a hacer algún tipo de ataque directo, como tal. Sí, Jesús David, pues digamos que desde que estemos conectados, obviamente vamos a estar con un riesgo latente hacia un ataque o hacia una intrusión. Ahí es donde tenemos que tener como usuarios finales o como corporaciones las diferentes límites y dispositivos de frontera que me ayuden a mitigar esos riesgos. Alguien decía en el ámbito de la ciberseguridad que para estar seguro tengo que estar en el sótano del edificio más grande, desconectado de todas las redes y obviamente pues es estar aislado, o sea, no estar en el medio en ese momento. Entonces yo creo que en un mundo interconectado, en una cantidad de información que estamos recibiendo, entregando, pues obviamente lo más normal es que haya vulneración, pero lo ideal es que tengamos una serie de alternativas para mitigar ese riesgo.
Muchas gracias. Padre Raúl. Quisiera como ampliar también la conversación con respecto al tema de la ciberseguridad. El entregar muchos datos hace que yo me convierta en un ser vulnerable en la parte económica. El chantaje quizás afectivo. ¿En qué otros aspectos puede ser uno vulnerable que uno dice la ciberseguridad? En mis datos personales como autor intelectual de un texto, ¿a qué nos referimos a todos esos temas de ciberseguridad? ¿Qué tengo que proteger o cómo me pueden hacer daño con una información? ¿Solo lo económico, solo lo afectivo o solo derechos de autor? ¿O qué otros temas? Bueno, digamos que desde allí va a ser importante cuando hablamos de la información, es por ejemplo una de las modalidades que están dentro del phishing, que es el phishing o la suplantación de identidad, pero desde la voz. Entonces, ¿qué intentan hacer? Recibimos una llamada, tal vez hoy con el uso de inteligencia artificial recibimos, no sé si les ha ocurrido, llamadas donde nadie habla, ¿cierto? Y a veces uno recibe la llamada y uno empieza, digamos, como a hablar. Entonces, ¿ahí qué se recomienda? No hable, porque en muchos casos lo que intentan es precisamente tomar su voz para replicarle una llamada posterior. Entonces, ahí digamos que estamos hablando de la confianza desde la voz. Obviamente, si recibimos una llamada de pronto de que en algunos casos ocurre, la llamada de que lo tiene retenido o le ocurrió algo y entonces necesita su ayuda, que le envíen dinero, ahí a veces la confianza puede ser solamente desde la voz, ¿cierto? Entonces, en esos casos va a ser importante revisar o tener elementos que ayuden a reconocer que efectivamente es la persona, porque ya la voz empieza a ser insuficiente, ¿cierto? Entonces, ahí es importante revisar ese tema, sobre todo en esa modalidad, o algún mensaje de texto de una entidad que no corresponde, que es otra modalidad a veces también que aparece, que te llega un paquete de mensajería, que dé clic aquí para poderlo recibir, y entonces la sensación es, pero yo no he solicitado nada, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan a generar cercanía, confianza a través de instituciones, mensajes de textos o voz, que empieza, digamos, a ser un poquito complejo en el tiempo, pero que en función de lo que reconozco y hacia dónde o con quién tengo vínculos, sea personales o corporativos, pues va a facilitar el proceso. Queridas familias, lo han escuchado, lo han visto, pero ¿qué hacer? Porque de cierta manera cuando se levantan estas alertas, inclusive algunos han sufrido, han padecido, han tenido que pagar algún dinero o le han hackeado su cuenta bancaria o le han bloqueado sus cuentas, pues sufre en carne propia este tema. Pero bueno, ¿qué hacer como familia? ¿Qué hacer como gerentes, como aquellos que tienen algún tipo de contabilidad o que manejan en su celular, en sus dispositivos, sus cuentas bancarias, el pago de nómina o lo que el padre Raúl también mencionaba, para los académicos, las personas que están en otros ámbitos? Porque de cierta manera, con la información que entregamos, es decir, con todo aquello que vamos dejando, datos, fotos, información, paseos, salidas, cuentas y demás, el no cerrar apropiadamente nuestras cuentas cuando abrimos, que ahorita nos van a mostrar, pues eso hace que nos volvamos vulnerables. En nuestro tercer bloque nos van a enseñar un poco a mirar qué temas tener para prevenir. Yo creo que acá el tema es de prevenir, la prudencia, la sensatez que nos ayudará para no ser víctimas de ataques cibernéticos. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente. A continuación, escucharán recomendaciones a seguir en caso de una emergencia. Si escuchas este sonido, prepárate para evacuar. Y si escuchas este otro, evacúa, identifica a los brigadistas y sigue las instrucciones. Al momento de evacuar, conserve la calma, no corra. Ubique rutas de evacuación y salidas de emergencia. Diríjase al punto de encuentro más cercano. Si se encuentra en pisos superiores, no utilice el ascensor. Ayuda a niños y personas con movilidad reducida. Siga las instrucciones de los brigadistas identificados con chaleco. Nuestros docentes cumplen la función de coordinadores de evacuación con sus estudiantes.
La universidad cuenta con diferentes equipos para la atención de urgencias y emergencias, como camillas, extintores, desfibriladores automáticos, gabinetes contra incendio y botiquines, los cuales deben ser usados de manera responsable. La universidad también cuenta con una unidad de salud donde se prestan los servicios básicos en primeros auxilios. Bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. El día de hoy queremos contarles acerca de un gran hito en temas de infraestructura física para nuestra institución, el edificio fundacional. Es un edificio que hoy en día no representa solo un edificio moderno, sino que también es el edificio donde inició nuestra institución. Este edificio nos va a permitir tener más capacidad académica, mayores espacios para toda la parte de docencia. El edificio va a contar con 15 aulas, 4 facultades, un gran lobby y una plazoleta donde va a permitir tener eventos culturales. También va a tener un gran auditorio, aproximadamente para 400 personas. Este edificio tiene una gran inversión, aproximadamente 14.500 millones de pesos. Es un edificio que va a responder a muchas de las necesidades que tenemos en este momento en nuestro campus. Es una obra que estamos esperando con mucho anhelo. Esta obra representa el compromiso que tiene la Universidad Católica de Oriente en un presente, pero también en un futuro. Es una obra que va a acoger a toda la comunidad estudiantil y a todos los que quieran venir a visitarnos y conocer de esta gran institución. Bienvenidos. La educación tiene sentido cuando transforma vidas. Y ese es el compromiso que vivimos cada día desde la Universidad Católica de Oriente. La Universidad Católica de Oriente es una expresión de la misión social de la diócesis de Sonsón Río Negro. A través de la educación, el acompañamiento y los proyectos sociales, llevamos al territorio un mensaje de esperanza, de servicio y de transformación real de vida. La Universidad Católica de Oriente es mucho más que un espacio académico. Es un espacio evangelizador. Es un lugar donde se abren oportunidades, donde formamos personas con sentido humano y cristiano y donde aportamos al desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades. Pero detallémoslo, especifiquemos y podemos decir que a través de las becas, a través del trabajo propio de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Fundauco, y de diferentes proyectos sociales. Y así llegamos a muchas personas que hoy tienen la posibilidad de construir un futuro mejor gracias al milagro de la educación. El impacto se ve en cada historia, en cada familia, en cada espacio de este hermoso oriente antioqueño, porque las personas que viven aquí su proceso educativo cumplen sus sueños. Son familias que se encuentran con nuevas oportunidades y comunidades que avanzan en un camino lleno de esperanza. Seguimos en nuestro programa, queridas familias. Vámonos a ese tercer bloque. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado? Así como nos enseñan a cuidar el cuerpo, a cuidar la mente, a cuidar nuestros entornos, pues el día de hoy queremos invitarlo a cuidar aquello, como nos lo decían nuestros compañeros, qué subimos, qué decimos, qué contestamos, a qué le damos clic, qué vemos y demás, para cuidar pues nuestros recursos económicos, cuidar nuestra propiedad intelectual, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros entornos. Así que nuestros invitados pues nos dirán un poco qué hacer, qué alternativas tener para este tema de ciberseguridad. Sí, Jesús David, pues como lo hablamos en el segmento anterior, esos correos que llegan de parte de entidades que son familiares, pues debemos ubicar primero quién nos lo está enviando. O sea, si en el título dice que nos lo está enviando la DIAN, pues mínimo el dominio de ese correo que llega
debe después del arroba decir dian.gov.co, no @gmail o @hotmail o una de estas alternativas. Lo voy a interrumpir ahí. Eso me parece clave. A nosotros nos llegan correos electrónicos, entonces está por decir fulano, arroba, y debe decir ahí de manera específica la organización o de dónde viene a venir. Normalmente cuando después del arroba vemos como muy largo o palabras extrañas o enredadas, eso es una clave para no contestar ni hacer nada. Eso yo hay que repetir. Claro, y exacto, estas entidades siempre, obviamente, estás escrito tú, entonces te hablan en primera persona con el nombre, buenos días Jesús David, pero el común cuando tiene algo engañoso dentro, siempre dice señor usuario o hace como una generalidad. Entonces ahí es donde debemos tener esa precaución. Exactamente es mirar ese correo, qué dominio tiene, cómo nos está llegando y si tiene archivos adjuntos, verificar que no sea un .zip, que lo utilizan mucho para empaquetar virus y amenazas que van a depositar en nuestro equipo, o un .exe, que son archivos ejecutables que inmediatamente los descarguemos van a hacer una acción maliciosa en nuestros equipos de cómputo. Entonces es una serie de alternativas que podemos tener para identificar esos correos basura o esos correos maliciosos que llegan a nuestro buzón. Profesor Richard, hay una manera cuando intervienen nuestros teléfonos donde te hablan de cierta manera, números desconocidos, ¿qué se debe tener en cuenta ahí ustedes que están en el día a día de cierta manera protegiendo la información y protegiendo a los usuarios? Bueno, ahí digamos hay varias recomendaciones. La primera es revisar todo el tema de, digamos en el inicio de sesión, la extensión de la contraseña. Algunos hoy recomiendan tenerla de una extensión de 16 caracteres para evitar que fácilmente terceros puedan acceder, digamos, a la cuenta. Puede ser extensa, a veces nos puede costar, pero pueden ser términos sencillos que sean fáciles de recordar, o inclusive se recomienda a veces el uso de aplicaciones que lo que hacen es almacenar contraseñas para que efectivamente evitemos el uso o el ingreso, digamos, un poco complejo por parte de terceros a nuestras cuentas. Adicional a eso tenemos otra herramienta, digamos, muy útil, que es la autenticación multifactor, que es cuando iniciamos sesión, pero tenemos que entrar a una aplicación, ingresar un código que se nos envía, o cuando nos llega por mensaje de texto o al mismo correo electrónico. Entonces, desde ahí garantizamos, o las entidades y nosotros mismos nos protegemos, porque a veces, qué pereza, el mensaje de texto, tengo que volver a poner el código. Entonces, desde ahí lo que hacemos es protegernos desde esas formas, sobre todo en el ingreso un poco a nuestras cuentas, porque en muchos casos lo que ellos van a querer es ingresar un poco a nuestra información. Yo quiero llamar la atención, queridas familias, con algo que dice el profesor Richard. Por tanta aceleración, por tanta información, hay veces no ponemos cuidado de la mejor manera con esto. A nivel personal me pasó por estar distraído en una hora específica y dar clic. Y cuando hice la reclamación, que fue un tema de seguro, me dijo la niña, me dijo, ¿hiciste esto, esto y esto? Y yo le dije, sí, efectivamente. Inclusive me dijo, esa hora es una hora inapropiada porque ya es nocturna. 2, debes revisar muy bien qué llega y cómo llega y tomes el tiempo. Yo creo que esto es un mensaje porque vivimos en un día a día pegados del celular, pero no le ponemos cuidado al celular. O vivimos día a día pegados al internet o al correo, pero no vemos qué hay ahí. Entonces yo creo que también es un tema a pausarnos y mirar muy bien a qué se le dice. Además tenemos dispositivos para que identifican los de spam o los celulares que traen identificadores de llamadas maliciosas, ¿no? Que pues vienen como ese tipo de plataforma. Qué bueno que nos cuenten rápidamente si hay algunas herramientas que se puedan adquirir para la seguridad de nuestros dispositivos. Bueno, como lo decía Richard ahorita, algo básico y muy importante para nosotros como usuarios es proteger esas contraseñas. Entonces, habla de los gestores porque ocasionalmente se nos acumulan 4 o 5 contraseñas para todas las actividades que realicemos. Entonces, hay aplicaciones que nos guardan seguramente esas contraseñas donde la podemos tener con precaución. Elementos como
el antivirus en nuestro equipo, si es a nivel corporativo que haya unos dispositivos como el firewall, el antivirus local, el antivirus en servidor, y en nuestros celulares pues ese tipo de aplicaciones que nos registran si es una llamada de spam, si es una llamada de entidades que no tenemos conformes para nuestra información, entonces poder gestionar ese tipo de acciones. Muchas gracias. Padre Raúl, ya hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Qué bueno escuchar su conclusión. Creo que quedan elementos, como siempre, en punta, porque no todo se puede resolver en un programa tan corto, pero también es llamar la atención a nuestras familias. Qué bueno escuchar sus conclusiones en el día de hoy, sin darle pues las gracias a nuestros compañeros por su claridad frente a esto. Después de este conversatorio y de escucharlos, yo insistiría en 3 puntos que me parecen esenciales. Uno, es que siempre está esa tensión entre la tecnología y la manera como yo uso la tecnología. Bien llegaba a decir José Ortega y Gasset que la tecnología hay que mirarla, los daños, los favores, los beneficios que nos presenta y el sentido. Hoy con todos los correos, con toda la tecnología que tenemos, el mundo digital virtual es toda una posibilidad. Esa es una tensión. Pero van apareciendo también la gente que quiere hacer daño a través de esto. Entonces se presenta esa ambigüedad. Se me presenta esta forma, pero aparecen estos enemigos, esta forma de utilizarla. Eso es como lo primero. O sea, hay que utilizarla. ¿Cómo utilizarla? Lo segundo es a partir de una expresión de la Sagrada Escritura de los Evangelios, y es que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Hay mucha gente tratando de hacer daño, que tratando de la sospecha, en vez de utilizarla bien, es cómo hacerle daño al otro, cómo robar. Ahí hay unas cosas que hay que mirarlas. Entonces aparece el don y aparece también quien quiere dañar el don, mirarla. Y lo tercero es, ya en los términos aristotélicos, la prudencia. Tenemos que hay que acudir a la prudencia. La prudencia que me lleva a mí, tener conocimiento y tener la capacidad de actuar. En eso no podemos ser, como lo decía Jesús David, por la prisa, actuar de una manera automática, mecánica. Si hay algo lejano a la prudencia es eso, lo automático, lo mecánico, porque la prudencia exige ese diálogo entre la mente, entre la razón y lo que estoy haciendo. Entonces, con todo esto de los correos que se va presentando, siempre hay que tener prudencia. Y por último, ya así como síntesis, mantener siempre, insisto, ese diálogo, esa tensión entre lo privado, lo que yo tengo, lo que yo soy y lo que comunico. Lo que comunico, lo que yo entrego. Hoy se ha perdido ese mundo privado. Y ese mundo privado parte es de lo que yo me reservo para mí en el buen sentido, que me hace crecer, y aquello que yo lo vuelvo público. Muchas gracias, Padre. Bueno, queridas familias, hemos llegado a nuestro final el día de hoy de Diálogos de Frontera, hablando un poco de ciberseguridad. Agradecemos a Cable Plus por la producción, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, que desde el Departamento de Comunicaciones permite que el programa se desarrolle, a la dirección del Centro de Humanidades adscrito a la Facultad de Teología y Humanidades. A todos ustedes les deseamos una buena semana, un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.